Voy a resumir los últimos 7 años. Soy Leonardo Fernández, soy licenciado en Historia con diplomado de postítulo en Archivística en la Chile y trabajamos aquí en el Archivo Histórico de Coya. Este archivo maneja documentación administrativa del mineral del Teniente desde los tiempos de la Bradley Copper Company, 1926 en adelante, con algunas discontinuidades o lagunas documentales. Este archivo, bueno, la administración del mineral generaba mucha documentación y todo esto llegaba al gerente. Al gerente general. Antes existía un solo gerente y el resto eran superintendentes. No había tantos gerentes como ahora. Entonces él manejaba toda la vida de la empresa. Bueno, y a partir de eso se generaban copias de archivos. O sea, todo lo que le llegaba, si fuera en original, se hacía una copia, se traducía en el sentido de inglés a español o de español a inglés en papel 511, lo más conocido como papel Biblia. Entonces esa es una copia, y eso se hacía una copia para el archivo, y seguramente en la oficina del gerente o de su secretaria había unas cajoneras especiales donde se guardaban copias de todo lo que ocurría. Y la carta en original se iba a los destinatarios o así como venía. Aquí tenemos muy poco material original. Todo esto es un archivo de copias de documentación. Primero fue de la gerencia general que le llegaba de todas las actividades de la empresa. Esto es de ferrocarriles, bienestar, mina, molinos, transporte, pues la vida comunitaria, iglesias, escuelas, vida social, de todos los aspectos que la empresa estaba. Y todo se guardaba copias y todos están ordenados archivísticamente. Desde el 100 al 200, 300, 101, 102, 101, 2A, B, C, D. Entonces, bueno, es como el sistema Dewey decimal de clasificación. Ahora bien, hacia el 2013 más o menos, yo fui contactado por unos profesionales de acá de la región para venir a trabajar a Coya, a realizar, primero me pidieron que elaborara un marco teórico interpretativo de esta, digamos, multidimensional de todo este campamento. Entonces, es en esa investigación que yo dejé mis trabajos en la universidad, yo era académico, y me vine acá a hacer todo esto porque después fueron surgiendo más cosas y tuve que hacer toda la parte histórica del expediente técnico. Pero fue en esa investigación en donde algunas personas nos indicaban que en tal lugar habían papeles viejos. Y que había papeles viejos y que papeles viejos. En un principio a mí no me gustaba la idea de los papeles viejos porque quería construir todo teóricamente, que era lo único valioso, era parte de mi propia vanidad. Necesitaba documentos para construir una historia. Pero cuando llego y los veo, ahí se produce un giro, porque no era un montón de documentos, era el archivo perdido del mineral del Teniente. Y esto eran unas cajas de pino araucaria, donde estaban paradas todas las carpetas y con unos candados enormes. Y habían como 20 de esas cajas, unos cardex con planos y unas cajas enormes y una bodega que habían papeles repartidos por todos lados, comidos de ratones, con excremento y destruidos, en una bodega completamente tóxica. Y comenzó este proceso de recuperación de la documentación mientras desarrollábamos el expediente técnico, y fue el gerente de sustentabilidad de la época, Flavio Angelini, quien supo ver el valor de este hallazgo. Y ahí yo conseguí que nos entregaran, sí, al menos muy a lo compadre fue en ese momento, una casa para acopio de materiales del historiador. Entonces cuando ocurre eso yo me vengo, traigo todas mis pilchas de Santiago y me instalo en la casita de al lado y me pongo a trabajar aquí sin ningún presupuesto. O sea. Entonces comencé con Francisco Sandoval y Christopher Sandoval y a hacer estos hallazgos. Christopher estaba haciendo su práctica universitaria de dibujante proyectista, entonces realizó muchos planos y con ellos trasladamos con camiones, carretillas, como pudimos trajimos todo para acá y ahí comenzamos una aventura tremenda. No teníamos estantería, no teníamos caja, incluso al comienzo fue como una curiosidad morbosa por leer el máximo de documentación que hubiera, y esto se fue dando en la medida que fuimos
dándonos cuenta de la importancia de esto. Bueno, y hace más o menos 2 años atrás fue uno de nuestros últimos hallazgos, en el entretecho, digamos la mansarda de un edificio que está aquí en la calle del fondo, que es la casa de huéspedes, supimos que habían documentos. No los había visto yo. Y era todo un piso lleno de papeles tirados por todos lados. Paquetes, carpetas, archivadores y todo con una cantidad de arañas. Y yo me conseguí la autorización de una persona acá para trasladar esos archivos. Y los tuve en caja, limpiándolos, y aquí la terraza, sacando las arañas y la cantidad de polvo, y eliminando aquello que era irrecuperable. Y eso resultó ser el archivo del Departamento de Relaciones Industriales. Y Relaciones Industriales fue uno de los departamentos más importantes para efectos de la investigación histórica y la vida social, porque manejaba la vida de los campamentos. Y en estos campamentos, que en su época de esplendor, entre todo el conjunto, porque tenemos Sewell, que está el núcleo principal, Coya, Pangal, Bocatoma Pangal, Chacalles, Parrón, Rancagua, San Antonio y en parte Santiago. Entonces es una enorme red de campamentos y oficinas administrativas de la empresa. Entonces, y todo esto está reflejado en estos documentos. Entonces, no sé, te puedo decir que nosotros sabemos lo que la gente comía, cuánto se gastaba, cuántos jardineros, cuántas reparaciones tuvieron las casas, quién vivía, quién venía, quién iba, todo lo sabemos. Bueno, y en ese momento comenzamos a trabajar, por lo menos para el periodo, como estaba todo desordenado y no nos servía las referencias documentales para la restitución del orden original, descubrimos entre medio, y ha sido 2 elementos interesantes que para los historiadores, como la piedra Rosetta, que son, para el caso de Brian Cooper Company, encontramos una guía de archivo que se despliega como una tableta larga, como 12 partes, que es nuestra guía de archivos, que va en cada carpeta, y el lugar de su carpeta dentro de la lógica de las series documentales. Y para el caso de Relaciones Industriales encontramos la NET, que son las normas del teniente, normas y procedimientos archivísticos. Y entonces es una de 300 páginas donde vienen todas las descripciones de todos los departamentos y su respectiva numeración. Esto es lo que los secretarios debían anotarle en cada hoja, que es como la dirección del documento, como una dirección postal, pero de carácter archivístico. Entonces eso nos permite reconstituir el orden y saber dónde están y cómo están y las referencias. No en todo se logró, pero en más del 90% logramos restituir el orden original del archivo, a partir del uso de esas normas, que ha sido la gran piedra Rosetta, porque nos permite leer y comprender cómo era esa realidad. Y vuelta con el tema fundamental de la archivística, que es la restitución del orden original, el orden que le dio el creador del archivo. Entonces nosotros, bueno, yo conseguí recursos, y con los míos también construí unas estanterías de madera, y logré conseguir también, con otros recursos prestados y otros donados, comprar cajas para archivos. Y ahí comenzamos un poco a generar las primeras medidas de conservación preventiva de este fondo documental de Relaciones Industriales. Bueno, y es en ese marco de desarrollo de la vida del archivo donde Rosario Barcels presenta un proyecto Fondar para la realización del catastro, medidas de conservación preventiva, descripción del fondo documental de Relaciones Industriales en su periodo que va desde el año 56 más o menos, que se crea este departamento con la fusión de parte de la construcción, reparación, bienestar, en su fase de sociedad minera del teniente, y después de división del teniente más o menos hasta los inicios de los años 80. Entonces, bueno, eso significó que, como ya teníamos ciertas orientaciones procedimentales de parte de Patricia Buenoqueo, del Archivo Nacional, del ARNAR, comenzamos a generar las planillas. Son unas planillas de descripción y catastro. Entonces, hicimos toda primero la parte del catastro, que era un asunto fundamental,
y de toda la serie documentales. Entonces tú le vas incorporando el número de sala, número de estante, número de caja, número de carpeta, qué empresa lo genera, cuál es una unidad administrativa, qué elementos contiene, los años que abarca, si está en estado de conservación, si es original o es copia, lengua en que está escrito, después observaciones, y después viene una parte gruesa que es como que es un objetivo muy importante de este trabajo, que es la descripción de contenidos. Porque a veces tenemos carpetas con unas 2 o 3 hojas, que es un documento, y tenemos otras que tienen 200, 300 documentos. Entonces no le puedes dar solamente un número y una descripción general, sino que hay que hacer un trabajo de mayor profundidad, que es describirlo lo más que se pueda, el contenido del expediente en este caso. ¿Qué tipo de cartas? Si son oficios, memorándum, notas, a qué se refieren, quién las emite, las fechas que abarca, de modo que los investigadores puedan tener mayores herramientas para conocer la documentación y nosotros podamos acceder a la recuperación de esta. Porque no es suficiente un número, o tampoco queremos llegar a pasarle una carpeta, porque hay que también tratar de minimizar el manejo y el movimiento de la documentación para evitar mayores riesgos de deterioro. Eso es lo que te puedo decir en general en lo que estamos trabajando con el fondo documental.